Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro. Es una iniciativa a partir de conversando con Lisa Blackmore, directora de Entre Ríos, eh, para hacer esta conversación con parte del equipo de Entre Ríos, con personas que han desarrollado algunas propuestas artísticas, que han pensado, que han reflexionado acerca de los cuerpos de agua. Y a propósito de la celebración del Río Bogotá, que fue en fecha del 12 de mayo, y en días pasados se hizo una actividad muy importante que es como el centro de la conversación de esta tarde. Muy agradecida, de verdad, por la presencia de ustedes, muy contenta y emocionada porque sé que cada uno tiene cosas muy interesantes que compartir. Laura Giraldo, hola, ¿cómo Hola, estás? bien. Bueno, yo llego a Entre Ríos y a conocer a Lisa el año pasado porque desde enero del 2022 inicié una investigación doctoral en el río Bogotá y el proyecto del que hago parte se llama River Commons y todo el eje es pensar la gobernanza de los ríos como bienes comunes. Entonces, se trata de aprender cómo se está haciendo gestión del agua, cómo se está haciendo restauración ecológica, rehabilitación de ríos y humedales en diferentes experiencias e iniciativas, sobre todo locales en el mundo. Entonces, parte también de lo que los vincula con Entre Ríos es como una conversación más transdisciplinar y la necesidad de proponer metodologías y nuevos conceptos para pensar los ríos y como pensar mucho estas alianzas entre la academia, entre las personas que están habitando la cuenca, en este caso el río Bogotá, pero también las organizaciones sociales, la investigación, para poder aportar, digamos, a esas tomas de decisiones ambientales en Colombia. Entonces, yo me centro en la parte alta del río Bogotá, en la investigación en la que estoy ahorita en curso, y trabajo sobre todo desde un enfoque de memoria y de cómo pues, el territorio se ha transformado también a través de diferentes infraestructuras del agua. Pues nos vinculamos con Lisa y con el equipo ya que se sigan presentando como en esta, tratando de entender estas interconexiones también entre diferentes acciones de la cuenca, no solo la parte alta, sino también cómo poder estrechar lazos con la parte media y la parte baja del río. Entonces, esa es por ahora. Gracias, Laura. Diego, Bueno, buenas Piñeros tardes. García. Hola. Bueno, yo soy Diego Piñeros García, yo soy artista y conozco a Alicia, estamos hablando como de Entre Ríos desde el 2019. Yo hago parte de otro colectivo que se llama Calderón y Piñeros. Trabajo junto a Elkin Calderón, trabajamos ya hace 10 años. Y bueno, también tengo mi obra personal, pero en este punto nos encontramos con Lisa porque con Elkin trabajamos alrededor de tecnologías obsoletas y cómo uno hace una idea de nación o progreso partiendo como este afán de modernizar y de progreso y todo, que muchas veces pues en nuestros países está truncado. Y estábamos en un proyecto que aún sigue en stand-by, pero esperamos que ya pues se ha ido enriqueciendo gracias al trabajo Entre Ríos, que era con el Muña y el Charquito. Entonces en el 2019 en Entre Ríos, por medio de Entre Ríos ya conocí a Jorge Clavijo, que en ese momento era edil del corregimiento 2 de un municipio que se llama Soacha, que está anexo acá a Bogotá. Es una parte de zona rural y pues que justamente ahorita pues ha tomado mucho más protagonismo y que hemos visto cómo ha ido creciendo ese corregimiento por medio de la Escuela de Pensamiento Ambiental para la Paz del Charquito, con todos sus líderes. Entonces, desde el 2019 y 20 hemos estado como vinculados con el Charquito, como haciendo colaboraciones. Yo trabajo mucho con lo audiovisual, entonces venimos como conectados desde ese momento y pues ahora como también como en un grupo base, por decirlo de algún modo, para revivir el río Bogotá, que estamos enfocados en el río Bogotá y bueno, y yo hago como
de todito, desde audiovisual a chofer, a artista, conceptualización, lo que sea, todo. Ahí esa es como mi parte. Gracias, Diego. A ver, Carlos. Pues yo soy Carlos Alfonso, yo trabajo como artista visual y desde hace por ahí pues desde el 2016 vengo integrando la cocina como parte de mi práctica. La cocina como este lugar que es como que vincula no solo nuestro cuerpo con la comida y con el alimento, sino también cómo nos vinculamos al lugar de donde nace la comida, ¿no? Entonces, hay un interés muy grande con la agricultura y como con estos procesos, digamos, colaborativos y comunitarios pues, que son visibles pues, cuando se está hablando de alimento, ¿no? Y como práctica, digamos, individual, pues tengo una práctica, digamos, como plástica, donde pues está la pintura, la escultura, la instalación. También he hecho como trabajos pues, de video, audiovisuales y demás. Y desde el 2019, y puedo aprovechar como para hacer una introducción de Cristina Consuegra. Ella, pues nos encontramos en el 2019 en la cocina de Flora, que Flora pues era una residencia artística en Bogotá, como una manera pues, como de crear una especie de laboratorio social donde a través de almuerzos que se hicieron durante todas las semanas, durante el periodo de la residencia que fue casi un año, como este espacio de intercambio donde la colaboración de otros pues ayudaban como a ir llenando de saberes y conocimientos este lugar. Y de ahí surgió pues una publicación que se llama Mundos Mutuos, la cocina como taller, que dio el impulso para que Entre Ríos nos invitara a principios de este año. Y pues nosotros nos encargamos de la parte investigativa y de la propuesta del menú del piquete de río. Ahorita puedo contar un poquito más pues con más detalle. Entonces, eso es en resumidas cuentas. Gracias también por presentar a Cristina, que no puede estar esta tarde, pero que también su colaboración es fundamental. Como decía, Lisa Blackmore es directora de Entre Ríos, docente de la Universidad de Essex, y bueno, por supuesto también de parte del equipo curatorial de Río Bogotá. Eliana, muchas gracias por abrir el espacio. Entre Ríos se crea como plataforma pues realmente en finales del 2018, a través de un encuentro con la curadora e investigadora María Fernanda Domínguez acá en Colombia. Ella lleva un espacio en Bucaramanga que se llama Producciones del Espacio. Y pues ahí encontramos afinidades en el interés por cómo las artes pueden abrir espacios de compartir con el territorio y pensar el territorio, y cómo también abren espacios para la transdisciplinariedad que hablaba ahorita Laura. Entonces formulamos un primer proyecto que tomó lugar en el julio del año 2019 en Bucaramanga. Fue un proyecto muy bonito de residencia transdisciplinar. Ocupamos un espacio en el centro de la ciudad de Bucaramanga para realizar una exposición que se llamó Hidrografías, y donde participaron jóvenes artistas, estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, que habían venido trabajando con dos profesores de ellos, Nicolás Cadavid y Roger Díaz, a lo largo de ese año en relación a cuerpos de agua. Ellos participaron en la muestra junto con otros artistas internacionales, Carolina Caicedo, Alejandro Jaime, Teresa Mulet de Venezuela, y también el artista Leonel Vázquez de Colombia. Y ahí fuimos abriendo ese espacio de la exposición como plataforma para generar charlas desde distintos saberes relacionados con las aguas de Santander, desde la cocina, pasando por la geología, la hidrobiología y las ciencias políticas y los movimientos campesinos en la zona. Y realizamos 5 recorridos en el territorio, desde el páramo del Amorzadero
hasta la represa del Hidro Sogamoso. Con esta propuesta que queríamos que el encuentro físico con el territorio abriera nuestros canales sensibles para el compartir saberes distintos que traíamos desde nuestras formaciones y contextos y disciplinas, pero también que surgieran ahí a través de prácticas que desarrolláramos en el espacio, como por ejemplo en las prácticas de escucha que hicimos con Leonel Vázquez en estos territorios. Entonces, esto dio como frutos un primer, digamos, una primera realización de este encuentro de saberes, que fue un libro digital que publicamos 2 años después, porque así tardamos decantando esto. Y la idea era seguir con estos proyectos in situ, convocando artistas de Colombia para ir al río Rímac en Perú y llevando artistas de Colombia al río Usumacinta en México a través de un encuentro y colaboración con el artista mexicano Emilio Chapela. Luego llegó COVID en el 2020, estos proyectos pues obviamente tuvieron que transformarse, que fue que se generó la plataforma digital en conjunto con David Medina, que hasta hoy lo sigue creando y programando. Y entramos en dinámicas de encuentro virtuales por este mismo medio de Zoom a lo largo de unos 6 meses, en los cuales unos 25 artistas de estos 3 países, Colombia, México, Perú, realizaron proyectos de investigación que abordaron un poco la pregunta de cómo en un momento de imposibilidad de ir al campo y trabajar como veníamos trabajando desde el cuerpo, cómo igual se trabaja desde los espacios de confinamiento en los cuales estábamos todos en ese momento, y ahí empezaron a salir otros proyectos de curaduría digital también en el 2021, que nos acompañaste en live streams y varios otros proyectos más que se fueron reuniendo ahí. Cuando el año pasado nos dimos cuenta que ya finalmente era posible volver a campo, pude hacer una visita a Colombia, retomar, digamos, el hilo del río Bogotá, volver a hacer unos recorridos de campo para empezar a ver qué estaba pasando en la cuenca media, el final de la cuenca media, que más o menos es como la salida de las aguas de Bogotá hasta el muy icónico y hermoso Salto Tequendama, que es donde realizamos en conjunto el piquete de río. Entonces ahí retomando los contactos con Diego, con Leonel, con otra artista, María Buenaventura, que trabaja la tradición culinaria de la cuenca, y ahí entró también Juliana Steiner, que hoy no pudo estar porque está en otro proyecto, pero que forma parte del equipo curatorial ahorita del Río Bogotá, que estamos trabajando, y pues la experiencia en campo despertó mucho interés en realizar un proyecto con el Río Bogotá. Propusimos un proyecto de, digamos, de trabajo de campo y profundización en un mapeamiento de los proyectos o algunos proyectos que están realizando acciones de cuidado hacia el río, que ahorita podemos hablar un poco más. Y ahí se unió Laura, porque como ya dijo, está trabajando en la Cuenca Alta con colectivos y varias iniciativas, y pues retomar justamente como la posibilidad del recorrido y el ir a un encuentro de escucha con el río y con las personas que habitan la cuenca para ver qué tendría sentido hacer colectivamente de este proyecto ante este cuerpo de agua. Entonces, esto es como el punto en donde estamos ahora. Gracias, Lisa. Y a propósito de eso, para continuar con, bueno, ya con esa introducción súper completa que nos has dado, de repente Diego nos podría hablar un poco de ese documental que pudimos ver por la página de Entre Ríos, y que también de esa relación y de apoyo, de amistad alrededor de estas comunidades, como también para ir abriendo el paso de lo que vamos a hablar sobre el piquete de río, pero para hacer esa conexión, ¿no? Si Diego podría elaborar más.
Bueno, sí, entonces, como decía Lisa, estaba ya el proyecto con los tres ríos, el Usumacinta, el Rímac y el Bogotá. Y bueno, ahí llegó la pandemia, entonces comenzamos a hacer todos estos encuentros online y reflexionando sobre los ríos. En fin, ahí conocí a Jorge, estuvimos hablando y tan pronto se pudo, como que abrieron como porque no podía salir de Bogotá tampoco. Entonces, pues de la casa no se podía salir. Entonces, apenas como que pudieron abrir, ya comenzamos a hablar sobre muchas ideas de lo que puede ser el futuro del río con Jorge. Jorge estaba también en la vereda. Y bueno, la planta del Charquito es como la primera de Bogotá. Desde 1900 estaba funcionando hasta terminados los 70s. Y pues era muy importante y esa estructura gigante pues está abandonada. Y bueno, es muy importante y muy simbólicamente, pues tiene mucha trascendencia para la capital, ¿no? Y pues, y es en ese punto del río. Nuestro trabajo con Calderón y Piñeros, hacemos mucha investigación. A mí me encanta la investigación histórica y archivo de material audiovisual, fotográfico, en fin. Y cuando empezamos, como nada más podía hacer investigación y pues casi que lo que había en internet, porque las bibliotecas tampoco no podían, hemerotecas, cosas de esas, no estaban como abiertos los documentos. Entonces encontraba que había como muchos baches en esas historias, que tenía una historia muy rica, que también el embalse del Muña, que en un momento lo hicieron para seguir dándole más capacidad a la planta y más energía, porque pues Bogotá seguía creciendo y que sigue creciendo, así como de manera como exponencial. Entonces siempre necesitaban más energía, después apelaron al carbón, después más agua, después se contaminó, pero era muy difícil encontrar todo ese material. Y entre todas las ideas que comenzábamos pues a soñar con Jorge, entre esas es hacer un museo con esa planta y que toda la vereda como que viva alrededor de que la rodeara y que surgieran muchas cosas también como para hablar sobre el impacto que el hombre tuvo en esa fuente hídrica, en cómo se va a salvar, porque seguramente en algún momento de la vida se irá a salvar, no lo veremos tal vez, pero se cambiará, ¿no? Todo cambia. Entonces, con Jorge, y bueno, esa es una vereda que creció alrededor también de esa planta, entonces muchos son como familiares, entonces como que hay muchos relatos comunes entre ellos y es una vereda que tiene mucha acción, ¿no? Como que hablan, reflexionan sobre eso, pero lo ponen mucho en práctica, entonces hay un montón de iniciativas que es sorprendente que en un lugar tan pequeño tengan como tanta actividad. Entonces, como uno de los puntos que se nos hizo como más factibles era hacer esta pieza audiovisual y era preguntándole como a las personas mayores que habían habitado la vereda, cómo era, pues como habían un par de cosas que uno encontraba en YouTube, pero pues con el video malo, el audio pésimo, no se entendía. Entonces, como que el primer propósito era como ponerle orden a todo y como, bueno, escuchar a los mayores y empezar con eso. Hay otros más que es como de recopilar un montón de archivo fotográfico, también el audiovisual, hacer un álbum familiar de toda la vereda, por ejemplo, porque todos se conocen. Y bueno, hacer como ese pequeño lugar, como un museo abierto donde uno pueda encontrar toda la biodiversidad que hay ahí. Bueno, ellos también sacan, ya después los fui acompañando en otros procesos, ¿no? Pero en este punto que era el inicial era importante, entonces escogimos, bueno, Jorge hizo más esa labor porque pues él era de la vereda, mi apoyo casi que fue como a nivel técnico y narrativo, yo les sugería tales cosas, como podríamos contarlo y eso. Y pues eran estos 4 casos que pues por ejemplo estaba en Balanguera, que fue el creador del primer acueducto y tenía como 102 años y estaba súper lúcido. Afortunadamente él falleció ya terminando el año pasado. Pues de hecho los 4 personajes fallecieron 2. Entonces esos testimonios como que tomaron mucha más importancia y nos hicieron caer en la cuenta de, pues, de lo valioso que es eso. Casi que nos encantaría hacerlo en todos los habitantes, en todas las veredas, en todos los municipios del río, ¿no? Pero bueno, se toma tiempo, plata y en algún momento lo haremos. Y bueno, ahí está el link, ya después en edición te manda, el video está abierto, dura como 38 minutos, entonces lo pueden como consultar. Eso fue un apoyo concertado del municipio de Soacha. Ellos aplicaron a eso, era un monto realmente pequeñito, pero pues era como suficiente como
cubrir, no sé, los almuerzos, la gasolina y pues darle como reconocimiento a ellos por el testimonio, básicamente. Y bueno, todo lo valioso está en ese mismo documental. Ya después yo los acompaño en actividades que están relacionadas con la escuela, que hacen un sendero ecológico, que hacen un vivero. Justamente pasado mañana tenemos un taller de plastilina que les vamos a dar, me invitaron, entonces dije, bueno, está bien, y uno tiene como que un estrecho vínculo como de amistad con ellos, andamos en contacto y pues la idea es llevar a cabo y apoyarlos desde como mi poco o mucho conocimiento que tenga a nivel técnico, artístico, plástico, lo que sea, en eso. Y pues en lo que nos concierne ahorita, que es este proyecto con el río Bogotá, pues ha sido también muy útil para articularlo con... El río es muy largo, ¿no? Pues tiene 380 kilómetros, entonces está dividido como en tres partes, en la cuenca alta, media, baja. Nosotros estamos concentrados en la alta y en la media, y ahí nos hemos dividido básicamente como por metodología, como pues básicamente como por cuestiones logísticas, pero la idea es continuar con toda la cuenca, ¿no? Y básicamente que ese es como uno de mis zonas con la que estamos con todos ellos. No sé si respondiste pregunta porque siempre voy por las ramas, pero bueno, hasta ahí más o menos es lo que... Gracias, Diego. Entonces, bueno, para continuar y acercarnos más al tema de conversación, que tal vez nos lleve más tiempo, y justamente sobre lo que tú dices, que Río Bogotá, sobre todo, hay un tramo que está más contaminado, y tengo entendido que es más hacia esa parte donde surgió la oportunidad de hacer este piquete, este encuentro. Me da curiosidad la expresión piquete, porque hasta donde sé, creo que en Venezuela piquete tiene otra connotación, no tiene nada que ver como con este encuentro, con esta reunión que se dio. Y tal vez entre Laura y también Carlos, porque, bueno, es tan importante esa idea de lo que iba a ser la comida, reunirse a comer, reunirse a compartir cerca de un lugar que realmente está, o en las notas dice, es prácticamente Río, es un cadáver, ¿no? de la contaminación que tiene. Y bueno, está esa esperanza, no se sabe, y Diego lo noté bastante optimista de que se pueda salvar, de que se pueda sanear, de que brinde una oportunidad de vida, ¿no? Entonces, este encuentro culinario de degustación, de compartir, de celebración alrededor de la comida, de alimentos que también son parte de ese entorno. Si pudieras hablarnos de cómo se dio esta idea, cómo nace esta oportunidad de hacer este intercambio y de pensar el río a futuro, para entonces luego Carlos nos hable de cómo se pensó, cómo se elaboró ese menú e ir un poco más directo a lo que fue la mesa, ¿no? Y pensar ese resto allí que también tiene un diseño muy especial. Entonces, Laura, si tienes toda la palabra. Gracias. Voy a ver sus caras cuando se me vaya el internet porque se me acabó de ir ahorita. Entonces, espero que pero ¿me escuchaste algo? No, sí. No, fue ahorita hace unos Okay. minutos que se me cayó, pero espero que funcione. Vale. Chévere. Okay. Pues esta idea nace como resultado, como uno de los primeros resultados y reflexiones alrededor de ese recorrido que hicimos a inicio de año, pensando mucho en como la posibilidad de tener conversaciones entre diferentes partes y lugares de la cuenca, ¿no? Entonces, en ese momento recorrimos el nacimiento del río, que es en el páramo de Huachineque, al norte de Cundinamarca, y de ahí fuimos bajando y recorriendo
casi que metiéndonos pues hasta donde más pudiéramos al río, porque además este río es un río que está muy cercado. Es difícil acceder a él, no hay muchos puntos donde hoy en día uno pueda eso, sentarse a compartir alrededor, por ejemplo, de una parte de el río o en la cascada o en el humedal. Digamos que todos esos encuentros se han perdido mucho también por la misma contaminación de sus aguas, pero intentamos como ir al máximo siempre como al borde del río para empezar a conocer y ampliar nuestra mirada sobre cuáles eran esas acciones de cuidado precisamente de la cuenca. Entonces pasamos por Villapinzón, por Chocontá, por Suezca, por Sesquilé y luego por la Reserva Vandrejamen, que ya es como el primer contacto del río con la ciudad, porque también ahorita lo que decías es importante como entender que esto es un río urbano, sumamente urbano, estamos en el centro del país y donde el 30% del PIB de Colombia sale de este valle. La alimentación que consumimos, digamos, gran parte de los que vivimos en el centro de Colombia viene de acá, y que luego pues sigue su curso hasta encontrarse con el Magdalena. Entonces es un río que además deposita todas sus aguas en la principal arteria también de Colombia, que es el río Magdalena. Y parte de la idea de este recorrido era entender cómo el río también más allá de un hilo de agua, el río más allá de un canal navegable, que a veces se enfoca también mucho la atención en la posibilidad de navegar un río, ¿no? O en la posibilidad de descontaminar sus aguas, pero nos fuimos dando cuenta que pues el río era mucho más que eso, ¿no? Que cada vez que conocíamos nos ampliaba y nos empezaba a contar que era un río, que digamos en el páramo toda la función que tienen las plantas para relacionarse con el agua, con la producción del agua, con la formación del cauce, después como la necesidad de cuidar el agua a través de la gestión de los acueductos comunitarios, que fue parte de lo que vimos en Villapinzón, de entender cuáles eran las relaciones entre los acueductos y la restauración ecológica también, los viveros de páramo para sembrar árboles también, las dinámicas del bosque y cómo esto posibilita o no también tener más o menos calidad y cantidad de agua, como que empezamos a tener todas estas relaciones entre lo que fuimos entendiendo como acciones de cuidado, donde se sumaron iniciativas de educación ambiental, de turismo de naturaleza, y algo muy importante que ya conecta con el piquete de lo que después fue el piquete del río, y es la alimentación. Y la alimentación a través de las huertas comunitarias, que digamos proponen toda una forma de habitar el territorio también, ¿no? No es solamente la comida, que pasa por una acción también de ser muy conscientes del uso del agua, tanto del agua que llega como del agua que después va a parar a otro curso. Y en esas nos fuimos enlazando como habitantes, digamos, de la cuenca, que consumimos comida de la cuenca y que además tenemos como la oportunidad de entender la alimentación desde otro punto de vista. Entonces, fue así como nos conectamos. Puede que cada iniciativa, digamos, en estos puntos, que al final son 6, que podemos también después, pues de pronto hablar un poquito más de cada uno, pero que al final identificamos como 6, por más que cada uno estuviera haciendo como su acción de cuidado, como decimos, todos estaban como conectados alrededor de la comida de este valle del río Bogotá. Entonces desde ahí empezamos a soñar, y ya llegando al Salto del Tequendama, que es este lugar pues también emblemático, la posibilidad de encontrarnos ahí al frente como de uno de los lugares más importantes del río, también porque es un punto donde el agua se oxigena de nuevo, precisamente por la caída que tiene, y digamos, la posibilidad que nos daba y la inspiración que nos podía como dar tener una conversación alrededor del futuro del río al frente, pues como este paisaje tan emblemático. Entonces, pensando mucho en no predeterminar cuáles podían ser las conexiones y los puentes entre estas iniciativas, más bien ponerlo en conversación entre las mismas iniciativas. Entonces enfocamos como todos los esfuerzos en cómo hacer para encontrarnos todos, ¿no? Y en dónde, y con qué preguntas, y con qué alimentos, y no decir,
bueno, la propuesta es esta, sino construirla de forma conjunta, porque sí tenemos una deuda muy grande, creo yo, en general en los ríos, y pues me refiero sobre todo a los ríos en Colombia, de tener muchas más conversaciones entre puntos de un mismo río, ¿no? A veces hay acciones muy localizadas que también se autoidentifican acá, como en el caso del río Bogotá, como islas, casi que no se comunican con otros. Y la deuda está también en poder generar pues esos puentes que ellos mismos decían pues, que querían tener y que querían empezar a construir. Entonces así nace la idea, como con esa posibilidad de encontrarse con algo que pues definitivamente todos compartíamos, que era no solo pues, el cuidado del río, sino la posibilidad de tener una alimentación pues distinta que nos hablara también de lo que era cada uno de esos lugares. No sé si quieras seguir, Carlos, porque ahí ya se puede conectar como el tema del menú también y de cómo llega Carlos y Cristina pues justo a este punto donde podíamos soñarnos un encuentro donde pudiéramos conversar sobre esto. Vale, gracias, Laura. Pues nosotros recibimos esta invitación con Cristina como para hacer una propuesta de un menú, ¿no? Digamos que partimos desde estos recorridos territoriales a estos diferentes puntos, nuestros 6, digamos, nuestras 6 comunidades, ¿no? Bueno, Laura ya las describió, creo que muy bien. Y digamos que haciendo estos recorridos empezamos como a mapear ciertas como narrativas, que algunas estaban como relacionadas también con recetas o o con algunas formas de vincularnos a la siembra, ¿no? O a la siembra de ciertos alimentos. No cabe, o sea, no falta resaltar que muchas de estas iniciativas pues son personas, grupos de personas que están cultivando sin agrotóxicos, ¿no? Como que es una manera también como de restaurar, ¿no? Y de cuidar, digamos, a través de la agricultura. Y con Cristina, pues empezamos como a recopilar toda esta información y nos pareció interesante como entender esta mesa, ¿no? Digamos que se encierra en el marco de un piquete, ¿no? Para nosotros piquete es una comida informal que normalmente se da como a las afueras de la casa. Y pues recuerdo que al principio circuló una imagen, que no sé si alguien la tiene por ahí, pero es una imagen de un piquete de río, que es a la orilla del río. Entonces veníamos como con esa imagen como de referencia, eh, que por varias circunstancias no se hizo tal cual, ¿no? Esta imagen es como una mesa larga donde hay un montón de comensales y pues el río está literalmente al lado. En este caso nos ubicamos en el Salto del Tequendama, que es una casa museo que es patrimonio arquitectónico y cultural de esta zona. Digamos que es un espacio muy adverso en el sentido que no representa como esta parte del río que es más idílica, por decirlo así, ¿no? Como decía Laura, es una parte, una zona de la cuenca del río donde se oxigena, pero de todas maneras hay una liberación como de toxinas muy fuerte, ¿no? El olor siempre está muy presente, ya después de uno estar un tiempo ahí, uno se acostumbra. Pero pues eso también fue un reto. Y tuvimos el apoyo de Mestizo, que es un restaurante que tiene una investigación alrededor de la cocina campesina, que es Jennifer eh, Rodríguez, si no estoy mal, es el apellido. Y pues digamos que lo que vimos fue que pues tocaba tejer una red, no solo de aquellos cultivadores o de dónde venían también los alimentos, sino también cómo se iba a hacer, porque pues este espacio no tiene cocina o no teníamos acceso a una cocina, entonces nos tocó, eh, digamos, inventarnos de alguna manera una puesta en escena que pudiera
pues ser viable, ¿no? Poder cocinar estos alimentos. Entonces en Mesitas del colegio, que es más o menos a unos 40 minutos del Salto del Tequendama, pudimos, digamos, realizar una gran parte del menú desde el día anterior y, y ya el día del piquete, pues tuvimos que hacer otro montaje ahí muy improvisado, con unos fogones y algunas cosas se cocinaron a leña, otras se ensamblaron ahí y pues se hizo este montaje que reunía como pues todos los comensales, ¿no? Entonces nos pareció como muy interesante entender esto como un gesto de unión a través de esta correspondencia culinaria. Con esto me refiero a que algunas de las recetas se hicieron de alguna manera como en, en memoria a ciertas recetas familiares que estaban presentes en estas familias que fuimos visitando. Entonces yo podría compartir una imagen eh, que fue el diseño del menú. Pues la idea era como partir de, no sé si la están viendo. Sí, se ve. Bueno, que mi hija está por ahí rugiendo al fondo. Entonces este texto, que es un texto trabajado con Cristina, es como la parte frontal. Cuando recibimos a los comensales, pues, digamos, con la idea de este intercambio, ¿no? Como de, de las diferentes zonas de la cuenca hasta este punto del Salto del Tequendama, nos pareció interesante traer agua del páramo hasta este punto donde el agua pues es intomable, ¿no? Y esta, digamos, idea de río abajo, agua pura del nacimiento, desemboca en ustedes, con ustedes unidos, la regeneración de su cuenca fluye río arriba. Entonces se recibió, digamos que este fue como un primer acto de alguna manera ceremonial, ¿no? Donde no solo se agradecía al agua, sino literalmente había una totuma, ¿no? Como un pequeño cuenco con agua que venía del páramo de Huachineque. Y, y pues nada, se hizo la introducción con esta agua. No la bebimos, pero sí no la bebimos a través de las manos, ¿no? Esto era como digamos por decirlo así, el tiro del menú. Y la otra parte era espera, a ver, esta imagen, espero que la estén viendo, que era el menú de una manera quizás como entendiéndolo como un mapa, y pues acá se está explicando o visualizando quizás de una manera abstracta, ¿no? Esto es como el trazo del río hasta el Salto del Tequendama, y algunas como pues una selección de algunas de las plantas y pues sí, fauna y flora que consideramos importante transformar en alimento y servirlo en esa mesa. Empezando como por esta idea de un caldo de río, después en unas truchas que se envolvieron en hoja con laurel y romero de páramo, eh, no sé, por ejemplo, los envueltos de maíz. eh, en este caso, por ejemplo, lo hicimos con Rosita, que es una mujer súper emprendedora que pues, compartió sus conocimientos de hecho, con todo el equipo de Entre Ríos, enseñándonos a envolver maíz pelado bueno, entre otros ingredientes, en estas hojas, que es hoja de gaque, quiche y amero de maíz. Em, y así digamos que cuidadosamente tomamos decisiones de acuerdo como a las conversaciones que íbamos teniendo con aquellas familias que nos encontrábamos en estos recorridos territoriales. Mm, em,
para no extenderme mucho, pues creo que eso es básicamente en donde estamos ahorita. Y pues con Cristina, digamos que tenemos la encomienda de traducir un poco estas experiencias junto con otras que todavía faltan, digamos, por concretar en una publicación, ¿no? Eh, Quizás de pronto Lisa o alguno de ustedes quiere hablar más adelante sobre esto, pero esto es básicamente lo que hicimos. Bueno, se reunieron 16 comensales, que fue un corte pues difícil, pero como bien decía Laura, siempre habría que poner algún tipo de parámetro para hacer un mapa, ¿no? Un mapa no es para nada un reflejo de todas las acciones y iniciativas que hay en la cuenca, que son muchísimas. Entonces aterrizamos en 6 puntos y de esos 6 puntos pues vinieron unos 3 personas y hay de todas las edades también, que es algo que también nos pareció bien importante. O sea, no es solamente un saber de generaciones anteriores, un saber de cuidar un río, de regenerar, de cultivar y cuidar las fuentes de agua, sino hay generaciones de relevo de chicos muy jóvenes de 20 años que todavía están en la universidad y que están haciendo un liderazgo ambiental en sus comunidades muy importante a través justamente del fomento de chacras madres, de la distribución de semillas autóctonas a huertas familiares que están trabajando en pro de la soberanía alimenticia, como también hay personas que llevan 30 años en la entrega a este río, como por ejemplo los mismos directores de la Fundación Granja del Porvenir, María Victoria Blanco y Carlos Cuervo. Ellos muy generosamente cedieron el espacio de la terraza que es justo enfrente al Salto Tequendama, y ellos llevan literal 30 años en la protección, la restauración del bosque de neblina en unos predios que eran potreros arriba del Salto Tequendama, donde pues la necesidad de que ahí se capture el agua a través del bosque de neblina, filtre agua limpia, llega abajo a las personas que viven ahí, además llega al río. Y como ellos, Fernando Vázquez de la Fundación Alberde Vivo también estuvo presente. Esa es otra fundación, tiene muchos años trabajando en la siembra de plantas autóctonas, en la restauración del bosque nativo y también en la restauración del páramo arriba, como también la familia Pedraza del páramo Huacheneque, que son además de educadores veredales, tienen un emprendimiento de ecoturismo y son parte importante de la gestión de un acueducto veredal. Entonces, como empiezas a entender, estas son acciones muy locales que tienen un profundo arraigo con puntos de la cuenca, que nos pareció muy importante poder hilar la conexión de estas personas en función de que pudieran fortalecer un mismo sentir, que es un latido de amor por un río, pues que se promueve también un imaginario de este cuerpo de agua como algo casi sin remedio, o que solamente hay pues en la hidroingeniería a gran escala la posibilidad de imaginar otro futuro, y ya hay un futuro que se vive en un presente, que es a través de estos actos de cuidado de estas comunidades que ahí se encontraron. Entonces, los próximos pasos tienen que ver justamente con nosotros como equipo idear formas en que la continuación de este proyecto pueda seguir apoyando ese imaginario de un río muy vivo que ya está siendo tejido en estos puntos, y apoyar las formas inesperadas y espontáneas en las cuales estos puntos pueden comunicarse y apoyarse, y eso ya se está dando. Y justo estamos nosotros en la fase de planificación de qué manera nuestro accionar ahí junto con ellos puede apoyar a que se visibilice aún más el hecho de que sí existe toda una serie de acciones en pro del río,
y que es muy importante también que se conozcan más allá de las comunidades precisas. Entonces, esa es un poco la idea para los próximos pasos del proyecto y ojalá siempre pudiéramos hacer un piquete porque nos resultó pues una experiencia también llena de emoción, de mirar cómo la gente realmente, y Cris y Carlos fueron los más partícipes de esto, pero nosotros también, cómo la gente se identifica a través de la comida, cómo la gente moviliza su afecto, cómo convoca a otras personas a través de la comida y cómo de esos ingredientes salen historias de profundo arraigo y también de migración, porque no es que todo el mundo es oriundo de la cuenca. El ejemplo que daba ahora Carlos de Rosita tiene 18 años viviendo en el Charquito, pero viene de Santander. Entonces ella también trae una tradición culinaria que ahí empieza a mezclarse, ¿sí? Entonces el río es un lugar generoso que recibe a la gente y que permite que ahí se germinen también nuevas experiencias. Entonces la comida en eso es un medio muy generoso también como para que se den esos encuentros. Se puede todavía pescar, se puede obtener, o ya estas especies han desaparecido por completo, o qué tan profundo es ese río, o depende del tramo, y qué tan distante está del centro de Bogotá, o sea, de la ciudad propiamente de Bogotá, siendo un río urbano. No sé si alguien más quiere contestar. La pesca está casi imposible. Laura, que ha tenido un encuentro reciente con algunos habitantes, ¿no? Peces del río. No sé si quieres, Laura. No fue a propósito, pero ahora tengo el río atrás. Wow. Es que estoy de salida, pero alcanzo a comentar algo. Porque, pues, creo que tu pregunta también me lleva a pensar en algo que creo que es muy importante resaltar, y es que el río pasa por ecosistemas muy distintos. Qué pena si estoy un poco a contrario. Digamos, nace en un ecosistema de páramo, donde el río, digamos, todavía no tiene cauce, sino que pues el río son las plantas, el río es el bosque, el río son las gotitas de agua que uno ve pues, en cada hojita, y después va formando su curso, y realmente el río Bogotá es un río muy angosto, es un río muy poco profundo, es un río donde actualmente no se pesca en ninguna parte de la cuenca, ni desde el nacimiento ni hasta su desembocadura en el río Magdalena, donde queda más bien la memoria de cuando se pescaba. Hay unos peces que se dan a veces por extintos, que es el pez capitán y el capitanejo, la guambucha, que es muy raro verlos, y como decía Lisa ahorita, hay como todo este ejercicio también de conservación del páramo, sobre todo, ha hecho que pues hoy en día se puedan volver a ver, sobre todo como en los arroyos que se empiezan a formar ahí en esa zona de tránsito del bosque, del páramo al bosque, pero no como pesca, digamos, no es una actividad que se realice actualmente. Y siguiendo un poco como para llegar a Bogotá, el río después pues pasa como esta zona de transición a bosque, que es como justo también acá donde estoy en Suezca, que ya es bosque andino, que es bosque montano. Acá justo hay un cañón, que también es algo muy especial de este río, y es que muy pocos conocemos también en Bogotá hasta que venimos, y es que el río, hay una gran parte de su tramo que está en medio de unas rocas gigantes, y eso también hace que, por ejemplo, acá sea un río con oxígeno, que sea un río donde hay mucha biodiversidad asociada. Y luego empieza como su tránsito por el altiplano, que se llama acá como el altiplano cundiboyacense, que es unas montañas muy altas que se encuentran también muy rápido con el valle justamente del río, y por eso pues es como esta noción de altiplano, que se conecta después con el sistema de humedales de Bogotá. Entonces, cuando entra a Bogotá, entra a través de un humedal, que es la reserva Van der Hamen, precisamente donde está una de las acciones de cuidado del río que participó en el piquete. Y después
atraviesa Bogotá por todo el occidente, casi que no entra, digamos, sino que está en todo el borde occidental de la ciudad, pero eso hace que todo lo que, digamos, baja de los cerros orientales, que es la parte oriental de la ciudad, llegue inevitablemente al río Bogotá. Entonces es un río que recibe todas las cargas desde el nacimiento, como todos estos municipios que son ribereños también del altiplano, de las zonas ya de humedales antes de entrar a la ciudad, y que recibe todo lo que pasa en la ciudad de Bogotá. Entonces es una relación que tenemos como de mucho desconocimiento también, de que todas nuestras acciones en nuestra vida diaria en la ciudad pues tienen un impacto con esas aguas, que en justo el borde sur hay pues varias plantas de tratamiento de agua, sobre todo unas ahorita que van a empezar a funcionar, y es justo ahí donde está el charquito, también donde está el Muña, que también Diego nos hablaba, y luego está el charquito. Entonces, Soacha, que es este borde sur que está vinculado al río, a la cuenca del río, es a veces parte de Bogotá, o sea, se concibe como parte del área metropolitana de Bogotá, y es ahí donde está el Salto del Tequendama. Entonces, para hacerse la imagen unido como al mapa que ahorita, o pues al menú que nos mostraba Carlos, como que el río nace, va descendiendo, atraviesa Bogotá, y es justo en las puertas, digamos, de salida de Bogotá, donde está también uno de sus puntos más contaminados y donde se encuentra el Salto del Tequendama. Después de eso ya es como la parte baja, que también muy poco conocemos a veces, que ya es un río con otro ecosistema muy distinto, porque ya es, pues son tierras de 200 metros, 300 metros sobre el nivel del mar, y pues hay un bosque también muy distinto alrededor como de su ribera. Entonces es un río que siempre ha estado como mal que bien en nuestro imaginario y es muy presente para la ciudad, pero pues a la vez al estar como en todo el borde occidental, más bien recibe que como estos vertimientos en lugar de pues tenerlo como en un lugar central, digamos, para pensarse el agua en la ciudad. Gracias, Laura. Y ya que vas de salida, no quería dejar pasar la oportunidad para preguntarte, porque me parece importante y sobre todo desde tu perspectiva, desde tu investigación con este estudio que estás haciendo en relación a lo que sería River Commons o las gobernanzas alrededor de los cuerpos de agua. ¿Cómo observas tú estas acciones, estas iniciativas? Y bueno, ¿qué impacto puede tener? ¿Qué reflexión te brinda que se esté pensando el río desde iniciativas como tan cercanas, ¿no? Y tan humanas en el sentido de lo que tiene que ver desde la alimentación o desde la memoria y la experiencia cerca de estos lugares? Bueno, yo voy a hacer un intento de responder, pero me preguntan en 2 horas para ver si respondo lo mismo. Porque ahora pues hay como toda una energía muy distinta que se mueve también como en esta posibilidad de pensar en red, que creo que eso ha aportado muchísimo como el piquete y lo que estamos haciendo con Entre Ríos. Porque, digamos, pensando mucho en la Cuenca Alta, que es donde me centro, esta forma de pensar los comunes alrededor del río es muy compleja porque el río nace en un lugar donde ya hay un encercamiento, digamos, hay un primer encercamiento que es la delimitación del páramo y luego sigue cercado hasta toda la parte alta, digamos, el río tiene cercas a los lados, incluso a veces pues están clavadas en el agua. Sí, entonces acceder al río y uno llega y dice, bueno, ¿cómo piensa uno los comunes en un río que está totalmente encerrado, ¿no? Y siguiendo tu pregunta, creo que lo que ha sido más interesante y como más potente y más bonito es ver cómo el río también se comunaliza y cómo el río se aparece en las prácticas de las personas que habitan en la cuenca de otras formas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de los acueductos comunitarios es muy interesante porque
ellos comunalizan el río a través de las redes que empiezan a entablar entre los diferentes puntos de los usuarios del agua, ¿no? Entonces, es una forma como el río también sale un poco de esta figura del hilo y empieza a hacer una red que está en toda la montaña, ¿no? Y todos los habitantes de la montaña tienen el río en su casa y tienen una reflexión y una cercanía muy fuerte también con lo que es este cuerpo de agua que es posible, digamos, tener en su día a día, en su cotidianidad, y con eso pues está asociado el ejercicio de las huertas, el ejercicio del ganado, también cuando lo tienen. Entonces son como estas prácticas de comunalizar el río que empiezan a ser muy potentes con los acueductos, con las redes de mercado también, como posibilidad de hacer red de otra forma alrededor del agua y del cuidado del agua, que va más allá siempre del hilo. Creo que el reto fundamental es como salir del hilo y empezar a ver cómo se dinamiza y cómo se actualiza precisamente lo que fue ese río, que ocupó un espacio y que sus aguas ocuparon un espacio muy distinto en el siglo pasado, y que hoy, pues, siendo un paisaje tan transformado, pues aparecen de otras formas, ¿no? Y que no solo perviven en la memoria, sino que hay prácticas asociadas a ese cuidado. Y hay formas de entender el río que, por ejemplo, acá en Suezca, que va más allá de descontaminar el río, que eso es un poco también la narrativa que persiste, sino de cuidar, por ejemplo, las fuentes hídricas y todas las fuentes de agua que van a dar al río, ¿no? Como un ejercicio de, bueno, si pensamos que todo va allá, pues entonces cuidemos todo lo que está cuenca arriba para que el río, por lo menos en este tramo, pueda tener una mejor salud. Entonces, podría pensarlo como de esa forma ahorita. Ya es otro universo cuando empezamos a pensar las redes también, que es mucho más el ejercicio que continúa ahorita con Entre Ríos, como la potencia que da entender que el río es todo eso, ¿no? Que son más acciones complementarias que acciones individuales y aisladas, sino que en la medida que se hacen y que se replican y que se aprenden unas de otras, pues se puede construir como otra noción de río que es como una urgencia también, que pues para muchos les conviene seguir como concibiendo el río como algo muerto, pero que realmente pues la cotidianidad muestra algo muy distinto, ¿no? Y nos está mostrando un espejo muy fuerte como de un futuro que puede ser muy distinto. Yo quería como ya ir cerrando y de repente cada uno puede darnos algunas palabras, complementar un poco estas ideas, y al final Lisa tal vez nos pueda decir ya como algo más general, y bueno, si puede revelar un poco de las próximas acciones que va a haber con Entre Ríos. También vi que se lanzó como una subdivisión de la página web de Entre Ríos / Río Bogotá. Entonces, bueno, supongo que allí también se van a ir incorporando estos contenidos que se están ahorita digiriendo, que se están haciendo, para que podamos apreciarlo, así como ha ocurrido antes. Me gustaría empezar como para no quedar de último y que Lisa pueda como que cerrar todo. Pues sí, para los que van a estar viendo este video y como resumirles, hay un montón de material de video, de audio, de todo lo que sucedió. La idea también es que la gente pueda pues poder compartir el menú con la gente, que sepa cómo, de dónde vino, por qué se realizó, pues todo lo que estaba diciendo Carlos. También hubo unas participaciones muy bonitas de los cabildos Muisca, tanto de Suba como de Sesquilé, que hay unas piezas audiovisuales muy bellas. También participó Luis Alejandro Camacho, que es como un experto científico en el río y que nos regaló como de su conocimiento. Entonces van a ir varias piezas de él que nos va a explicar como a nivel científico qué es lo que pasa en el páramo, qué es lo que pasa en Bogotá, qué es lo que pasa en ese punto del Charquito. Hicimos mediciones del agua con él. Fue muy bonito, y pues que también la idea es que la página pueda la gente ver
todo lo que pasa en estos puntos. La idea es que conozca más del río. Generalmente nosotros estamos como que dándole de algún modo la espalda al río, y la idea es como girar a la gente, que como que su vista sea el río, y pues que entre lo más lo conozcamos y más nos conozcamos entre todos los que somos vecinos del río, pues que somos un montón de gente, millones de personas, pues entre más los conozcamos, pues de pronto más vamos a ayudarlo a que cambie como su estado, y pues conocernos y saber todo, conocer el río, básicamente. Entonces, esas son de algunas participaciones que hubo, lo que va a haber, y sí, estamos también procesando todo porque realmente es muy fuerte. Tú estás escuchando el río, toda la cuestión, pero estar enfrente, meterte en el páramo, sentir su temperatura, oler sus olores, su neblina, toda su atmósfera, es otro universo, una cosa muy fuerte, que pues así lo queramos poner en video, sonido, en todo. No hay como vivir el río y comerse el río, que fue una experiencia bien bonita, que eso es lo que queremos compartir por medio de tanta material que estamos, y tanta información y que nos han brindado tanta gente, y que se vaya agrandando, ¿no? Que esa comunidad, fueron 6 comunidades, casi como un piloto, pero pues hay un montón, ¿no? Que la idea es seguir haciendo muchos piquetes entre todos los habitantes del río. Sería genial hacerlo uno entre, no sé, de millones, que podría pasar en algún momento. Carlos, bueno, en función de lo que espera también Diego de muchos otros piquetes, ¿cómo te imaginas estas unas próximas reuniones? Una pregunta, porque en el diseño, en este folleto, también es muy lindo ese arte, se mencionan como los platos, ¿no? Como la comida que se sirvió, que se preparó. Se va a publicar las recetas, hay una idea o de contar historias detrás de cada una de estas recetas, como estabas mencionando, que se iban uniendo de parte de familias o de los lugares. ¿Cómo lo han pensado junto con Cristina? Bueno, pues como comentaba antes, digamos que esto continúa, ¿no? Esto no se cierra aquí, y digamos que creo que hay un imaginario colectivo que compartimos todas y todos que hemos hecho parte de esta investigación, y es continuarlo cuenca abajo, ¿no? Pero por ahora, pues queremos seguir como concentrándonos como en esta zona ya enmarcada, y estamos como en diálogos todavía, procesando también lo que fue esta experiencia de construir este piquete. Y yo creo que, como dice Diego, pues hay demasiada información. Cada vez uno se da cuenta que sabe menos, ¿no? A medida que surge más fuente de información. Pero sí, la idea de la publicación es como recopilar todo este material, que ya sea en forma de anécdotas, en forma de narrativas, en forma de entrevistas, material audio, pues visual, ¿no? Material, eh, pues que puede ser también como reinterpretación de estas experiencias, como es de la parte gráfica y pictórica. Y una de las grandes preguntas que yo creo que ahorita está circulando un montón, pues tiene que ver de hecho, con la circulación, ¿no? Perdón la redundancia, pero con la circulación de esta publicación, ¿no? ¿A quién queremos que llegue? ¿Cómo podemos eh, transmitir todas estas múltiples voces en este medio, ¿no? Entonces, te está entendiendo como un apoyo a lo que se ha venido construyendo, que es la página web. Y bueno, esto tiene también otro apoyo desde los podcasts, que yo creo que ahorita Lisa puede como eh, apoyarme un poquito en eso. Entonces yo creo que es algo que estamos resolviendo, ¿no? Pero la idea es eso, como tratar de condensar de una manera o como en un lenguaje
común todas estas, todo este material, ¿no? De todas estas voces y de todo el trabajo como tan fuerte que se está haciendo allí, ¿no? Porque pues se entiende gran parte como una resistencia, ¿no? Como a muchos actos que han ido como degradando el río y pues como comunicar estas acciones de cuidado de una manera más masiva, ¿no? Donde pues nos afecta a todos, ¿no? Entonces, seguro les iremos contando y se irá comunicando lo que irá sucediendo con esta publicación. Gracias, Carlos. Bueno, Lisa, a ver cómo se presenta lo que estaba contando Diego y Carlos desde la ampliación, el desarrollo de la página con estos materiales y con que, como decía Carlos, la idea que sí de esa circulación y también tomando las palabras de Laura, de seguir el aprendizaje, el conocimiento acerca del río, el río Bogotá en este caso, que podemos esperar en los próximos meses y bueno, ya para el año que viene también como parte de lo que está trabajando Entre Ríos. Sí, pues lo que quiero comunicar yo creo que son dos cosas. Primero, que este es un proyecto vivo, o sea, ustedes también como partícipes a través de las redes, a través de la plataforma, están con nosotros en la cocina. O sea, es importante entender que este es un proceso curatorial vivo, colaborativo y que requiere de una gestión que es paulatina. Nosotros no pretendemos ni llegar a campo con una idea de forma, ni tampoco en la digestión tener todo resuelto al nivel de qué va a salir de esto, porque eso es justamente la característica de un trabajo procesual, colaborativo y vivo. Entonces, eso es la primera, y la segunda es la invitación, ¿no? A juntarse también en esto, a acompañar los platos que van saliendo, digamos, las piezas audiovisuales que van a empezar a poblar esta plataforma digital que ya pues está activo, el enlace a través del home de Entre Ríos, ya David está creándolo con los materiales que han salido de la cocina, de las grabaciones que hemos hecho, ver entrevistas con los representantes de cada uno de estos 6 puntos, en las cuales profundizamos más en cuál es su río, cuál es su vínculo y cuál es su esperanza también con respecto a esta compleja cuenca en la fase que estamos trabajando. Hay un proyecto de